Hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este espacio. Hoy en esta tarde le invito a que meditemos juntos en la palabra de Dios. Para eso le pido que busque el Salmo 91. Y mientras usted lo busca, le voy contando, este día vamos a hablar acerca de tener comunión con Dios. Esta prédica, esta meditación, se titula La morada perfecta. La morada perfecta. Amén. Salmo 91 dice el versículo 1 y el versículo 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día. Gracias Señor por su infinito amor, su misericordia. Le pedimos Señor que en este tiempo abra nuestro entendimiento para que podamos aprender. Denos un corazón sencillo para que con humildad, Señor, podamos recibir su palabra y ponerla por práctica. Gracias, Señor, por mostrarse siempre misericordioso para con nosotros. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado, yo me imagino que sí, cuando de pequeños quizás hemos pensado siempre en tener un lugar donde podamos pasar vacaciones o tener nuestra propia casa. Yo me acuerdo que yo de pequeño siempre imaginé tener mi propio lugar o mi propio cuarto, porque de pequeños éramos varones y hembras, unos en un cuarto y otros en otro cuarto. Y los varones, pues éramos tres y estábamos prácticamente hacinados, hermano. Éramos tres que nos estábamos dando duro en ese cuarto que no cabíamos. Entonces yo siempre en mi mente, siempre quise tener mi propio cuarto, tener mi propio lugar, un lugar donde yo lo pudiera arreglar a mi manera, donde yo pudiera tener todas mis cosas. Y así creo que todos, en la medida en la que crecemos y nos volvemos productivos y tenemos la oportunidad de accesar a una casa, buscamos eso, tener un lugar donde ir a descansar, donde poder gozar de protección, un lugar donde podamos sentirnos seguros. Precisamente, ¿por qué le digo esto? Porque este versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Está haciendo alusión a vivir o a morar cerca de Dios para obtener un beneficio. Pero definamos primero qué significa habitar. Habitar es vivir o morar en una casa o en una ciudad por un tiempo prolongado. En este caso, la Biblia, en este salmo, nos está haciendo alusión a vivir cerca de Dios. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted, por ejemplo, las personas que viven en Estados Unidos o que se van a vivir a Estados Unidos. No conocen a nadie. Cuando llegan allá, pues difícilmente tienen un lugar. Muchas personas que tienen que vivir quizás en la calle. Otros que tienen algunos familiares van a vivir con ellos. Pero esas personas es necesario que pasen un prolongado tiempo o hasta los años para que puedan entonces obtener un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Bueno, tal vez un carnet de identificación, un green card que le dicen, o tener, por ejemplo, una licencia de conducir. Es decir, a medida que va pasando el tiempo van obteniendo beneficios, seguro social o algún otro tipo de seguro del vehículo, pero eso no se da de la noche a la mañana. Lo que le quiero decir con esto, mi amigo, mi hermano, es que lo mismo sucede con Dios. En la medida en la que nosotros pasamos tiempo con Dios, empezamos a gozar de esos beneficios, de la seguridad que Dios provee, de la paz que Dios nos da, de la bondad que conocemos que es ese Dios bondadoso, de su misericordia, del favor de Dios hacia nosotros.
Por eso que es tan importante que en esta tarde meditemos acerca de esto. Sin embargo, imaginémonos, por ejemplo, los beneficios que se obtienen, que es un esfuerzo necesario que se ejercita a través de la fe, de la vida de oración y de la práctica de la palabra de Dios y también del servicio. Pero, por supuesto, Dios es un Dios de orden. Mire, lo principal es tener comunión con Dios. Esto es como cuando usted va a conocer a una persona por primera vez. O como cuando usted comienza a salir con esa persona por primera vez, no sé, tal vez los esposos se recordarán, la señora cómo llegaba a la casa, que quizás le chiflaba desde afuera, no le gustaba entrar a la casa, no tenía esa relación que probablemente con el tiempo se logró. Después ya llegó, entró a la casa, ya le vieron que se cortó el pelo, que ya dejó de andar quizás con las mañas. Entonces empezó una relación con la familia y empezó usted tal vez, ya lo invitaban a cenar, ya lo invitaban a ir a algún paseo y todo esto era producto de tener esa relación con, no solo con la muchacha, sino también con la familia. Lo mismo sucede con Dios. El beneficio que obtenemos de estar cerca de Dios son incalculables, hermano. Pero vea esta siguiente parte. Cuando estamos cerca de Dios, podemos sentir su cuidado, su protección, así como muchos de sus beneficios. Pero veamos qué sería el contrario. La persona que se va de un país, igual lo hemos dicho, como usamos el ejemplo anterior, cuando va y está habitando en ese país, obtiene esos beneficios, pero cuando se retira, esos beneficios le son quitados, porque ya no está habitando en el mismo lugar, porque ya no está gozando de los mismos beneficios, porque se ha alejado. Lo mismo sucede con Dios. En la medida en la que nos alejamos de Dios, empezamos a experimentar toda clase de problemas. Primer problema, temor e inseguridad. Quiero pedirle que vaya con su Biblia a Génesis. Génesis capítulo 3 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Mire, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y entró el primer pecado en el mundo, el hombre perdió su condición que estaba delante de Dios. Por eso se llama la caída del hombre. El hombre cae de la presencia de Dios y pierde la comunión con Dios. Y esto es instantáneo en la medida en la que nos alejamos de Dios, en la medida en la que retrocedemos, en esa misma medida empezamos a experimentar toda clase de males. A ellos dos experimentaron temor e inseguridad. Dice que tuvieron miedo. Nada mejor que estar cerca de Dios para experimentar la seguridad que Él nos puede proveer. ¿Seguridad de qué, hermano? De que todo va a estar bien. De que día a día vemos cómo los tiempos son malos. Hoy en día podemos ver cómo esta enfermedad ha venido a darle vuelta al mundo. La gente se ha enloquecido, pero el cristiano debe tener la seguridad de que Dios tiene el control de su vida, que nada de lo que sucede a su alrededor es por casualidad. Dios lo permite por una razón. Muchas veces es para alentar nuestra fe, muchas veces es para ayudarnos a que le busquemos más, que tengamos más comunión con Él. Y de eso se trata esta tarde,
de que aprendamos de qué manera podemos tener más comunión con Él. Mire, ese fue el primer problema que experimentaron. Por supuesto que el hombre, a raíz de la caída, empezó a experimentar toda clase de problemas. Además del temor y la inseguridad, experimenta falta de gozo, falta de paz, falta de perdón y por supuesto insatisfacción. La insatisfacción, hermano, es que nada puede llenar el corazón de una persona. Ni relaciones emocionales, ni dinero, ni autos, ni fama, nada puede llenar el corazón del hombre porque así no es el diseño de Dios. Dios diseñó al hombre para que tuviera comunión con Él, para que estuviera cerca con Él. Por eso dice la Biblia que el propósito del hombre es glorificar a Dios, es exaltar, dar alabanza a la gloria de Dios. Es por eso que es tan importante eso que estamos estudiando. Ahora, muchas veces nos alejamos tanto de Dios que pensamos que Él ya no nos escucha. Y esto sucede precisamente porque nosotros hemos retrocedido. Quizás en algún tiempo pudimos haber experimentado de las bondades de Dios, de haber tenido esa comunión con Dios, de haber sentido la paz que Él provee. Y en este versículo, le pido por favor que vuelva al versículo, al Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese que la primera parte del versículo 1 dice el que habita. Eso significa que es necesario la primera parte para poder obtener la segunda parte. La segunda parte dice morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, hay una condicionante. La Biblia enseña exactamente que hay una condicionante que es necesario primero acercarnos a Dios, tener comunión con Él, conocerle, saber y entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Mi amigo, si usted en esta tarde, por alguna razón, se ha alejado de Dios, Dios nos invita a que tengamos comunión con Él. El propósito de Dios siempre ha sido buscar al hombre. El propósito de Dios siempre ha sido la salvación del hombre. Dice la Biblia, si vosotros os acercáis a Él, Él se acercará a vosotros. Mire, hay otros versículos que hacen referencia a eso. Decía Dios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el hombre, en la medida en que ha ido transcurriendo la historia, se ha ido alejando cada vez más de Dios, cada vez más de Dios. Y eso lo vemos hoy en día cuando nació el humanismo, cuando nacieron toda esa clase de pensamientos filosóficos que fueron sacando a Dios de un lado, sacándolo a un lado y haciendo al hombre propenso cada vez más a tener toda esta clase de degeneración, pero que es por el contrario. Por el contrario, la Biblia nos enseña que a través de tener una vida de oración, a través de tener comunión con Dios, a través de buscarle en la iglesia, de congregarnos, podemos entonces así estimular esa relación. ¿Qué significa común unión? Significa tener una relación en común. Es decir, lo mismo que uno siente, siente la otra. Lo mismo que uno piensa, piensa el otro. Lo mismo que a uno le gusta el otro. Usted puede decir, mire, yo tengo una común unión o una relación con mi esposa, con mi esposo, con mi mamá. Y eso es bueno, nos da el entender de cómo puede ser una relación, pero nunca una relación va a ser igual como la relación que podemos tener con Dios. Fomentemos, acerquémonos, busquemos a Dios en oración. Mire, Dios siempre ha buscado, dice la Biblia, que Dios tiene pensamientos de bien. Dios ha procurado en su palabra enseñarnos quién es Él. ¿Cómo podemos conocerle? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Cuál es su buena voluntad agradable y perfecta?
Esto, mi hermano, esto es lo que verdaderamente hace la diferencia en la vida de un creyente. Para gozar de los beneficios que el Salmo 91 nos hace referencia, el versículo 2 en adelante debe cumplirse el versículo 1 como requisito o condicionante, es decir, habitar o morar en la presencia de Dios. Y esto nos trae como resultado protección, seguridad. Nos trae una mejor calidad de vida, hermano. Mire, no le digo que esté mal pensar en tener un hogar acá, tener un lugar, un espacio, pero la Biblia enseña también que somos peregrinos en este lugar, que nuestra morada eterna está allá en los cielos. Tengamos comunión con Dios para que así podamos, mire, proyectarnos hacia el lugar hacia donde vamos. Ese lugar donde un día estaremos por la eternidad. ¿Qué mejor manera de desde ya preguntarle al Señor por ese lugar? Señor, ¿cómo va a ser mi lugar allá, donde voy a estar contigo? ¿De qué manera? ¿Cómo va a ser las calles? Porque uno se imagina, yo no sé usted, hermano, si usted se imagina, yo me he imaginado muchas veces, estar en la presencia de Dios, gozando de su seguridad, gozando de su protección, de su bondad, viviendo bajo la sombra del Altísimo. Mi amado amigo y hermano, si usted en esta tarde aún no conoce al Señor, quiero hacerle una invitación. Quiero invitarlo a que reciba a Jesucristo como su Salvador. Esto no es un cambio de religión, no es un cambio de iglesia. Esto es tener comunión con Dios. Esto es de gozar de los beneficios de tener un Dios omnipotente. Venga Jesús, quiero decirle con toda seguridad, Dios le ama. Dios le ama y tiene un plan perfecto y maravilloso para su vida. Quiero guiarle en una oración, es muy pequeña, pero es muy poderosa si usted la usa con fe, reconociendo a Jesucristo como su Salvador. La oración dice así, usted puede repetirla después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Hermanos, espero que este tiempo haya sido provechoso. Que el Señor les bendiga.